Entonces, todos los discípulos, vejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Ok? Entonces, en esta primera sección, el asunto es eliminar la identidad de esta persona y aprender algunas aplicaciones y reflexiones sobre este personaje. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo puedo decirles es que este hombre prefirió el anonimato, pues era la mejor manera de glorificar a su Dios. Primera cualidad, el anonimato. ¿Ya? Lo segundo, y es por lo que se sabe de él, tuvo sus altas y bajas. En nuestra vida cristiana siempre vamos a tener situaciones en las cuales las cosas nos van a salir bien y nos van a salir mal. Situaciones en las que vamos a estar muy bien y situaciones en las que vamos a estar mal. Es como, por ejemplo, decía, esta semana ha sido de lo peor para mí porque tengo una serie de malestares, ¿no? Y como todo ser humano me enfermo, como todo ser humano decaigo, pero el Señor tiene que ser siempre en todo eso, no ser afectado. ¿Me comprenden? Pablo creo que decía, ¿no? ¿Quién me apartará del amor de Jesucristo? Salud, enfermedad, tribulación, angustia, persecución, ni lo alto ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender todos nosotros, ¿ok? Siempre tenemos que estar dispuestos a que nada nos aparte del amor del Señor. Y la enfermedad pues, puede ser una de esas, sí, pero hay muchas otras cosas que nos apartan del Señor. Como por ejemplo, a veces uno dice, no, oh, conseguí una bendición, pero cuando esa bendición te aparta del Señor, entonces hay que considerar, ¿es bendición? Pues podemos pensar que es muy buen empleo. En la lucha de cristianos es conseguir un trabajo que le permita buscar de Dios. O cuando los estudios, ¿no? Y yo no digo que no dejen de estudiar y no digo que no trabajen. Hay que trabajar. La Biblia dice que no trabaja, que no coma. Y los jóvenes tienen que estudiar, sí, tienen que estudiar, pero tienen que entender que eso no puede ser el pretexto para no buscar de Dios, para no congregar, para no dedicar su servicio al Señor. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cuándo esto es malo? ¿Cuándo deja de ser una bendición? ¿Cuándo tenemos que entender que ese lenguaje está mal usado? Cuando eso empieza a tocar las cosas del Señor. Entonces, Marcos creo que es el mejor ejemplo de los altibajos. Aquí en este evangelio nos vamos a una persona que sube y baja. Me boicoteé yo solo. Primero, sus inicios. A ver, en primer lugar, fue colaborador de dos apóstoles. El primero de ellos es Pedro y el segundo es Pablo. ¿Ok? Él fue colaborador de estos dos apóstoles. Era hijo de una mujer llamada María, que era una mujer muy influyente. Todavía no voy a leer, no estoy leyendo versículos todavía. Vamos a leerlo dentro de un rato todavía, ¿ya? Entonces, en segundo lugar, su mamá se llamaba... Ajá, muy bien. Uy, qué clarito tengo. Ese era el nombre de su mamá. En tercer lugar, sabemos que su nombre era, y acaba de decir quién es. Hechos capítulo 13, versículo 5. ¿Quién lo puede leer? Quiero pedir, por favor. Esta noche es especialmente para los jóvenes. Los jóvenes lean, pero también entiendan que tienen que leer todos, no que lo lean todo uno solo, sino que todos tienen que leer. ¿Ok? Por eso les pido que traigan sus Biblias. Hechos capítulo 13, versículo 5. Otro. Yo cuando no sabía buscar muy bien mi Biblia, ¿sabes qué hacía? Le ponía unos cositas a mi Biblia. Y con una letrita yo sabía el nombre del libro y así lo encontraba rápidamente. Hechos capítulo 13, versículo 5. Amén. Y llegados a Salomina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Muy bien. Su nombre era
Juan. Muy bien. Esta parte de acá nos dice este texto que se llamaba Juan, pero vamos a corroborarlo con otro texto más. En el mismo capítulo 13 del libro de Hechos, alguien más que lea el versículo 13. Amén. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Muy bien. Entonces, vemos que Hechos, capítulo 13, ¿qué versículos? Nos dice que su nombre era Juan. Muy bien. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿Seguros? Muy bien, vamos a dar otra pista más. A ver, ya, hemos leído, ya. Ajá, muy bien. Cuarto, es autor de un evangelio. Él escribió un evangelio. Vamos a dar una pista más, o ya la saben ya. ¿Usted es joven, señor? A ver, vamos a ver la identidad de esta persona, la vamos a ver en Hechos 12:12. Amén. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, entonces, ¿cuál es la identidad de este joven? Marcos. ¿Y por qué se llama Juan? Porque en ese tiempo tenían la costumbre de tener dos nombres. Su nombre judío era Juan, porque él era también judío. Y su nombre romano era Marcos. Nosotros conocemos el evangelio de él como el evangelio de Marcos. Es ese evangelio chiquito que tiene solamente 16 capítulos, que es como si fuera un tratado. Es conocido como el evangelio de bolsillo o el evangelio debajo del brazo. Es como un periódico, es rápido de leer, es muy concreto, es muy veloz, porque te dice, y de pronto Jesús, y luego, y después. Así es un relato de Marcos. Él ha escrito un evangelio para que la gente lo lea rápido y lo lea de una forma muy sencilla y reducida. Así que si uno quiere empezar a leer la Biblia y no está muy habituado a leer, no tiene mucha profundización en la lectura, entonces Marcos es un evangelio por el cual tú puedes empezar. Y puedes leer, y lo vas a leer en corto tiempo. Y ya después, ya vas viendo los otros evangelios que son más amplios, que te hablan más cosas, pero Marcos te lo va a reducir. ¿Ya? Ese es un bocadito que les puedo compartir a ustedes como para decirles, hey, empiecen por este evangelio, los que no están muy acostumbrados a leer, o los que por primera vez van a leer la Biblia. Empícense por Marcos. Es rapidito, resumido, y les va a dar un resumen de todo. Y después ya pueden irse a Lucas, Mateo, Juan. ¿Ok? Muy bien. En segundo lugar, vamos a ver un poco de su contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que estaba sucediendo en ese entonces. Entonces, en primer lugar, en estos tiempos ocurrió lo que se llama una hambruna. Esto nos lo relata el libro de Hechos, ¿no? En el capítulo 11, versículo 29 al 30. Y nos relata que desde Antioquía la iglesia envió una ayuda por medio de dos hermanos, que ahora vamos a conocer. Hechos capítulo 11, versículo 29 al 30. Entonces, ¿qué sucedió?
quiénes enviaron? ¿A quiénes? Ahí dice, ¿quiénes son esos dos hermanos? A ver, les voy a leer, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El verso 30 dice la identidad de estas dos personas, los cuales en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de, y acá dice, Bernabé y Saulo. A este señor lo vamos a conocer más adelante como el apóstol Pablo. Saulo, igual que Marcos, Juan de judío, y Pablo por su nombre romano. Tenían dos nombres. La mayoría hoy en día tiene dos nombres. A ver, levanten la mano los que tienen dos nombres. ¿Alguien sabe mi segundo nombre? Todos me conocen como Javier, pero ¿saben cuál es mi segundo nombre? ¿Cuál es? Eduardo. Siempre me gustó más mi segundo nombre que mi primer nombre. Pero bueno, la gente no se le queda mi segundo nombre. Solamente el primero y el segundo es el Javicho todavía. Ya, bueno, entonces, ¿qué estamos sucediendo en ese tiempo? ¿Había qué cosa? ¿Usted joven? Miren, en todos mis sermones de los días miércoles, yo hablo a los jóvenes, pero hay una parte en la que le hablo a los adultos, donde que espero que los adultos sí respondan. Pero justamente yo he hecho mi censo de todos los miércoles que estaba hablando hasta ahorita, y los adultos en la parte que deberían hablar se quedan calladitos, porque les pregunto y están en silencio. Y en la parte que no deben, sí hablan. Cuando les pregunto a los jóvenes y a los adolescentes, ¿qué sucede ahí? ¿Ah? Entonces uno tiene que ver eso. Muy bien, en contexto, ¿qué estamos viendo? Que había una hambruna y envían a dos hermanos. Estos nombres eran Saulo y Pablo. Bernabé y Pablo o Saulo. Muy bien, en segundo lugar, se nos relata de que el rey Herodes mata a un apóstol. Ese es el primer apóstol que va a morir. ¿Saben cómo se llama ese apóstol? ¿Quién es el primer apóstol de morir? A ver, los jóvenes. El primer apóstol de morir se llama Jacobo. No el hermano del Señor Jesucristo, no. Este es el apóstol. Es el primero en morir, hermano de Juan. Esto lo vamos a ver en Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Hechos, a ver por favor, ¿quién lo puede leer? Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Sucedió durante la celebración de la Pascua. Muy bien. Pero pastor, usted dijo que era Jacobo el que mató a este Herodes. Es que, otra vez, recuerden que las personas... Dos nombres. ¿Ok? Él también es conocido como Santiago, Jacobo. Cualquiera de los dos nombres le pertenece a él, pero no era el único. De entre los apóstoles había por lo menos otro más, y aparte otro discípulo también con ese nombre. Entonces eran nombres muy comunes. Así como María era un nombre muy común. No van a creer ustedes que acá Marcos era el hijo de María. No, este es otra María. Había muchas Marías. En ese tiempo el nombre de María era muy común. Como en sí la traducción de María es amargura. ¿Ya? De ahí viene, María es un derivado de la palabra Mara. Como ellos vivían en esclavitud, o sea, me refiero bajo el yugo romano, entonces
¿qué hacía la gente? Pues tenía la tendencia a poner a sus hijos el nombre de la situación. ¿No? ¿Se imaginan? Así hacían. Miren, hermanos, hace unos 60 años todavía, la gente miraba el almanaque para poner nombres a sus hijos. Y si tú caías, no sé si han visto Chespirito, el Chompiras y el Peterete, ¿no? Sí, había una que se llamaba Doña Petronila, la suegra de los, ¿no? ¿Y por qué le pusieron así? Porque ella nació en el día de la expropiación petrolera, pues se llamaba Doña Petronila, no sé qué cosa más. Antiguamente los nombres eran sacados del almanaque. Había un almanaque que se llamaba Cristo. ¿Ya? Y ahí le sacábamos nombres, era como un librito. Ahí te ves, ¿se acuerdan, güey? Afortunados ustedes, ahora les ponen ese nombre, sacan nombre de otra variedad, pero antiguamente chapaban el almanaque. Ahora sí que se dan el uso, antes chapaban el almanaque y el almanaque, pues ya. Imagínate si era mujer y caías en el día de San Fabricio. Ay, tu nombre. ¿Ok? Bueno. Si no, cuando vaya a su casa, todavía hay almanaques que tienen nombre de los santenarios católicos, van a ver ustedes, así era antes. Bueno, seguimos. Entonces, el rey Herodes manda a matar a Jacob, pero como a la gente le gustó mucho esto, ¿qué hace? Encarcela a Pedro, lo mete en la cárcel. O sea, los judíos ven que matan a Jacob, lo celebran, y Herodes dice, uy, fama, popularidad. Entonces dice, nos metemos también en la cárcel a Pedro y después lo ejecutamos, ¿no? Entonces, Herodes hace eso. Este es el contexto de lo que está sucediendo. En tercer lugar, dice la Biblia que Dios liberó de la cárcel a Pedro, ¿no? Por medio de un ángel, ¿no? Y al salir de prisión se dirigió a la casa de la madre de Marcos, o de Juan Marcos, que estamos hablando de este hombre hoy, donde estaban varios hermanos orando por él. Hechos 12, 11 al 12. Muy bien. Versículo 12. ¿Sí? Ya está bien. Eso es todo, ¿no? Ya está bien. Muchas gracias. Entonces, Pedro sale. La historia nos narra de que él llega a la casa de Marcos, toca la puerta y la señorita que está ahí agarra al verlo de tanta emoción, le cierra la puerta. A ver, Pedro estaba buscado. Dios lo libera con un ángel. Se va a la casa de Marcos, toca la puerta para que lo hagan entrar rápido. Y cuando lo ven, de tanta sorpresa y tanta alegría, le cierran la puerta de la cara. Y se va a avisar: Pedro está fuera, Pedro está fuera. ¿Y cuál es la respuesta lógica? ¿Por qué no le hiciste pasar? ¿No? Muy bien. Entonces, nos dice el versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En cuarto lugar, también se nos cuenta el juicio sobre Herodes. O sea, hay algo que le va a pasar a Herodes. Dios, ¿no? Hace justicia. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 12, 20 al 23. Hasta el 23.
12, 20 al 23. Muy bien, gracias. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo que hizo Dios con Herodes? Porque aparte de haber dado muerte al apóstol Jacobo, agarró y se siguió ensañando contra los apóstoles. ¿Qué hizo? Obvio, los cristianos tú no vas a ver que están orando ahí por venganza. Pero como dice la Biblia, lo que estamos predicando los días domingos, cuando Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué vemos acá? Dios se tomó cuentas. Tomó cuentas en la mano de Dios. ¿Y qué lo hizo? Lo castigó. Porque se ensoberbeció tanto, hizo con los apóstoles, o sea, los mató, los metió a la cárcel. Agarró, y como ustedes saben, por eso había hambre, ¿no? Agarró, por así decirlo, yo doy solución para esto, que el otro se ensoberbeció. ¿Y qué hizo? Dios lo castigó. Acá quiero hacer algo que no tenía planeado, pero quiero comentarles un hecho. Ustedes tienen que tener en cuenta, uno, en primer lugar, que los cristianos no oramos por venganza por los que nos hacen daño. ¿Estamos? Hay que entender eso, ¿ya? No oramos por venganza, pero sí oramos que Dios sea justo siempre y que haga su voluntad. Ahora, yo quiero que vean esto. Dios nunca ha dejado sin aplicar su justicia a la gente, uno, que reniega de Dios, otro, que hace daño a sus hijos. Por ejemplo, hasta hace poco, yo siempre lo cuento, y esto ahora más, porque el otro día estaba viendo un reportaje con mi esposa. Hace poco se descubrió, ¿no? Bueno, mejor con esto. Ustedes saben que los incas, cuando vienen los españoles, raen con ellos, ¿no? Saben que también, por ejemplo, en la otra parte, por México, llega Cortés y también invade a los mexicanos, ¿no? Ya, muy bien. Y uno dice, ¿por qué tanta matanza? ¿Por qué tanto esto, aquello, lo otro? Justo estaba leyendo un libro sobre esto. ¿Ustedes saben que se ha descubierto que ellos eran asesinos? Por ejemplo, los incas. A muchos les gusta ir a Machu Picchu, ¿no? Yo te estaba leyendo algo así. Se cree que posiblemente Machu Picchu es un cementerio de niños. Porque a las antiguas culturas les gustaba hacer figuras. Figuras son como las pirámides, lugares altos. ¿Por qué? Porque ellos creían que ahí se contactaban con sus divinidades. Y ahí también ofrecían sacrificios. Entonces, a ver, los incas mataban niños, bebés. Ahí están las momias que ustedes ven, la momia Juanita, ¿qué creen que era? ¿Una mujer adulta? No, era jovencita. Después por Chile se encontraron niños también, después se encontró un cementerio también de bebés. Eran sanguinarios. Por ejemplo, los aztecas, ellos no eran inocentes. Ellos a los que vencían agarraban y les sacaban el corazón. Entonces, cuando una persona hace mal, ¿ustedes creen que Dios no toma cuentas? Sí. Vienen los españoles, agarra y hacen acá todo eso. Van también por el otro lado del continente, también pasa lo mismo. Y a su vez, ellos también son castigados. Hace un tiempo hace unos años vi un reportaje sobre uno de los primeros terremotos registrados ya después de la colonización acá.
Y hay un terremoto registrado, no hablo del 70, es mucho anterior todavía, en el cual las que estaban en ese tiempo creían que era Dios que estaba castigándolos. ¿Saben por qué? Uno, el terremoto fue tan fuerte que tumbó todo. Otro, el mar se vino hasta el centro de Lima. Bueno, ya. Y ellos dijeron, Dios nos está castigando. Dios tiende a hacer eso siempre. Dios toma cuentas, hermanos. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta siempre eso. Nosotros no buscamos hacer daño a la gente. Tampoco buscamos que Dios agarre y le decimos, Dios, castígalo. No, no, no. Lo que oramos es porque se conviertan las personas. Pero muy independiente es que Dios se castigue y discipline. Y sí lo hace. Que la gente no se dé cuenta es otra cosa, pero sí lo hace. Sí lo hace. Yo como cristiano, yo puedo reconocer que muchas veces a mí Dios me ha jalado las orejas y me ha castigado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inocente no soy. Pero también me castiga, ¿por qué? Porque como padre nos disciplina, dice. ¿Y de qué manera? Correctiva. Pero los que no creen en el Señor también los castiga. Ya no como disciplina correctiva, sino como juicio. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Por eso, ¿qué es mejor? ¿Ser incrédulo o ser creyente? Ser creyente. Porque, como decía el salmista David, que en las manos de Dios hallamos multitud de misericordias. Dios es misericordioso para con sus hijos. Porque entendemos que cuando algo viene a nuestra vida, entendemos que Dios está tratando con nosotros y decimos, Señor, ten misericordia, ayúdame, reconozco mis pecados. Y Él es abundante en misericordias. Muy bien, a ver, continuamos. Herodes, ¿cómo murió? Se desplomó, comido por gusanos. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando algo viene en nuestra vida, entendamos que detrás de eso muchas veces hay un trato de Dios, disciplinario, correctivo y de amor, con sus hijos. Con los incrédulos, juicio. Por eso nosotros, ¿sí? Me equivoqué. Pedro. En quinto lugar, el capítulo finaliza con Bernabé y Saulo llevándose a Juan Marcos, quien era a su vez primo de Bernabé, para que les acompañara en su primer viaje misionero que Pablo emprendería. Hechos capítulo 12, versículo 24 a 25. Nos dice, yo se me lo voy a ir rápido para finalizar esta parte y ir a las aplicaciones que quiero. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron. ¿Qué servicio estaban haciendo? De llevar la ayuda, porque había una hambruna. ¿Qué dijo? Hambruna, mira, hambruna. Ahí se nos va, hambruna. Ya. Entonces se llevaron la ayuda, cumplido eso, encontraron a Marcos y se lo llevan. ¿Para qué? Para emprender el primer viaje misionero. Entonces acabamos en este texto que dice, ¿no? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, concluyendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, estos pasajes que hemos leído nos muestran en el contexto que Marcos inició su labor en el ministerio probablemente con mucha emoción. Imagínate, tú ves que Dios está obrando así. Al apóstol Pedro lo libera, castiga a Herodes, quien era el que los perseguía, ¿no? Estaba ya unificado con todos los judíos que estaban en contra de los apóstoles. Entonces, Marcos ve eso obvio. Cuando tú ves un milagro del Señor, cuando tú ves que algo que el Señor hace, uno no se alegra, uno no se motiva, sí. Marcos probablemente estaría con mucha emoción, con gran expectativa. Y esto porque Dios estaba obrando a favor de los suyos de manera que no se podían negar, con milagros, señales y señales indiscutibles, perdón. Entonces acá es donde yo quiero ir a mi tercer punto. Un Dios de gracia. En primer lugar, la Biblia no nos relata la tarea específica que Marcos desempeñó en el primer viaje misionero de Pablo. Pero, por lo que sabemos, podemos suponer que tenía alguna labor de apoyo o asistente. Ahora, ¿qué podemos ver?
que al parecer Marcos era bueno siguiendo las tareas. ¿A qué tareas se refiere? El colegio no, sino que es como decir, Marcos, necesitamos que lleves esto, y Marcos lo hacía. Marcos, hay que hacer lo otro, y Marcos lo hacía. Marcos no era un joven rebelde, como algunos chicos que cuando tú les dices algo en la iglesia ya están poniendo cara. Jóvenes, no aprendan eso, jovencitos, no aprendan eso. Sean siempre serviciales, siempre sean obedientes, que ese sea el carácter en el cual ustedes se acostumbren. Jesús dijo, el mayor de todos es el servidor de todos. ¿Y cómo hacer esas aplicaciones? Al parecer Marcos era bueno con el seguimiento de ciertas tareas. También servía en la redacción en el lenguaje griego. O sea, ¿qué quiere decir? Que él era un escriba. ¿Qué era un escriba? Alguien que transcribía. Él, por ejemplo, era muy versado en el griego. Entonces, todo lo que escuchaba, por ejemplo, ustedes saben que él escribe el Evangelio de Marcos. Él escribe el Evangelio de Marcos, lo que escuchó ¿de quién? Del apóstol Pedro. Entonces él agarraba y se encargaba de escribir. Las cartas de repente también las escribía. Porque Pablo tenía, al parecer, como tenía un problema de la vista, él tenía la costumbre de usar escribas. Uno de ellos era Lucas. Parece que Marcos también por ahí, ¿no? Y se nota porque también incluso cuando hay una de las cartas en que el apóstol Pablo se despide, dice, y esto lo escribo con mi propia letra, y eran letras grandes, porque parecía tener un problema en los ojos. Bueno, continuamos. Algo que podemos destacar es que Marcos no tenía el problema con ser el segundo. Ya que cada vez que se le menciona a Marcos, siempre Marcos está con alguien. Y él no tenía ese problema. Y esto es algo que hay que tener en cuenta en la iglesia, hermano. La iglesia no puede convertirse en un lugar de competencia. ¿Por qué te menciono más a ti? ¿Por qué no me menciono? No. Nuestra alegría debe ser servir al Señor, ser útil en la palabra del Señor, en la predicación del Evangelio, en compartir las verdades bíblicas. No obstante, algo ocurrió. Una experiencia frustrante en su vida. Lucas no nos dice el motivo, pero en un momento de su vida sucedió algo que en su función que era necesaria, este hombre le sucedió algo, ¿no? Mire, yo creo que vamos a ver mejor de esa manera. Hechos 13:13. A ver, veamos Hechos 13:13. Disculpen, Hechos 13:13. Hechos 13:13. Pablo y sus compañeros arriban a partir de Antioquía, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué sucedió con Marcos? Se regresó, se acobardó. Marcos se acobardó y abandonó a Pablo en este viaje misionero que él tenía. Entonces, estos pasajes que hemos leído a continuación nos muestran que en el contexto de Marcos, que inició su labor en el ministerio, tenía muchas cosas, pero le sucedió esto. Ahora, no importa muchas veces cuánta emoción podemos sentir al querer hacer las cosas de Dios. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a tener esa alegría y esa emoción. El Evangelio y nuestra fe en Jesucristo no se centran en las emociones, sino en lo que la palabra del Señor dice. Se centra en el sacrificio de Jesús. Mira, la Biblia nos dice que cuando estamos alegres cantemos alabanza al Señor. Y cuando estamos tristes, porque vamos a estar tristes en el momento. ¿Qué debemos hacer? Orar a Dios. Orar a Dios. Entregar nuestra tristeza. Contarle nuestra tristeza.
pedirle que nos ayude. Y cuando nos estamos alegres, servirle con júbilo, con alegría, no de mala cara, no de mala gana. Entonces, a pesar de todo esto, vemos un Dios de gracia. Como les dije, la Biblia no nos relata cuál habría sido el problema específico, pero vemos que sí, él se acobarda en algo. El motivo no lo sabemos. Si le dio miedo a la gente, si no sé qué habrá sucedido, pero se va, nos abandona. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que Pablo consideraba esta deserción. ¿Saben qué es desertar, no? Abandonar. Pablo consideraba que este abandono por parte de Marcos lo veía como algo grave, y por este motivo, 3 años después, rechazó la idea de que Marcos fuera parte del equipo en su segundo viaje misionero, lo cual causó una tensión que resultó en la separación de Bernabé con Saulo. ¿Sí? Marcos va a ser el motivo por el cual Pablo y Bernabé se separan, cada uno por su lado. Bernabé va a tomar a Marcos y Pablo va a tomar a Silas. Ahora, miren, quiero leerles, este es un texto larguito, pero yo se lo voy a leer, está en Hechos 15, 36 a 40, que narra esto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Hasta ahí está todo bien entre Pablo y Bernabé. Pero, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé toma a Marcos, como les he mostrado ahí, y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Acá hay algo que yo quiero ya empezar a hablar sobre algunas cosas que me parecieron interesantes. Esto lo puse de esta manera. Una segunda oportunidad. A ver, ¿ustedes qué pensarían? Marcos se acobardó, no sabemos los motivos, como a cualquiera le puede pasar. ¿Y esto lo sacó del camino? No. Porque Marcos no quedó fuera. ¿Qué influyó en que Marcos no quedara fuera? ¿Quién lo motivó? Bernabé. Acá es donde yo empiezo a tomar. Ahora sí, Pablo, ven a responder. Ahora sí. A ver, cuán importante es, querido hermano adulto, mayor, casado, padre, que no tienes padre, entender la labor de motivar a los jóvenes. Se motiva con el ejemplo, se motiva animándolos en la fe del Señor, no desanimándolos. Por eso uno tiene que tener cuidado con sus palabras. Cuando dice, oh, no quiero ir a la iglesia, ¿quiénes creen que te están escuchando? ¿Quiénes creen que después van a repetir de eso? Y hay que ser sinceros, este mundo destruye la juventud, los destruye. No se preocupen, ya mi esposa en unas semanas estará regresando a predicar, ya está ahí preparándose, ya va a tener un muy buen material fresco para que puedan ustedes alimentarse y crecer. Yo tengo fe en eso, amén. Gloria al Señor. ¿No? Para que ustedes vean cómo es que este mundo a los jóvenes los va trabajando en su mente, en su pensamiento, les ofrece cosas que le agradan. Y lo triste es que cuando tú, hermano mayor, hermano adulto que me escuchas, no eres ejemplo, no le das ánimo,
no lo demuestras ante ellos, ¿sabes qué va a suceder? Ellos van a tomar eso, más lo que el mundo les ofrece, y los va a envolver. De tal manera que cuando el mundo los destruya, cuando tus hijos estén con una mujer que ahí los aparta del mundo, cuando tus hijas agarren y estén con un chico que quiere aprovecharse de ellos, porque eso sucede en este mundo, hay que ser sinceros. Las redes sociales motivan eso, la televisión, el mundo, todo lo que se hace los motiva a eso. Cuando los destruyan, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a estar feliz? No. Por eso uno tiene que dejar de pensar egoístamente en uno mismo. Marcos fue motivado por Bernabé. Y acá vemos un carácter de Bernabé, ahora sí para ustedes jovencitos. ¿Bernabé se opuso? No se opuso. No sabemos nada del papel del papá. Parece que era un papá ausente, no sé si murió o se fue. Solo se nos habla de la mamá. ¿Y quién era Bernabé? Hemos leído. Su primo. Qué importante tener en la familia alguien así. Hoy te jalan para otras cosas. Padres, no permitan eso. No pongan a sus hijos a gente que los arrastre a sus hijos a otras cosas peores. Sabes que, no sé, el primito está metido en malas cosas. Tiene vicios, tiene costumbres destructivas. Y tú dices, no, ¿por qué ese primito? Pues, ¿lo vas a exponer? ¿Lo vas a exponer así? Sin embargo, acá vemos una influencia positiva. La influencia positiva es que Marcos ve a Bernabé ve a Marcos y sabe que necesita ayuda. ¿Y qué hace? Le dice, ven, vamos. ¿Y tú ves a Marcos que se resiste? No, no se resiste. Él no se resiste. Él dice, bueno, no dice nada, él decide simplemente. Él decide. Qué importantes son personas así. Es verdad, Marcos tuvo acá una mala experiencia de un capítulo opaco en su vida. Sin embargo, el Dios de gracia supo darle nuevas oportunidades. Es lo que quiero que tú me entiendas. A ver, jovencita que me escuchas ahora. Yo sé porque yo también he sido joven hace muchos años. Yo conocí la palabra del Señor jovencito. Suceden cosas en tu vida que muchas veces te desaniman y te dicen, esto no es para mí. El camino del Señor no es para mí. Pero yo te voy a decir algo. Tú, jovencito, tienes que entender que tú eres parte del pueblo de Dios. Dios a los suyos no desampara. ¿Eso quién te lo mete? Satanás. El mundo. Pensamientos como que esto ya no es para ti, tú le has fallado a Dios, tú ya no sirves, no son de Dios. Porque Dios, cuando le fallamos, ¿sabes a dónde te llama? Al arrepentimiento. Juan dice, hijitos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Qué es lo único que Dios pide cuando tú pecas? Que te arrepientas y te apartes del pecado. Pero pastor, que ahora se queda una lucha con esto y otra vez. Pues sigue en la lucha. En algún momento Dios te da la victoria, pero síguela. Sigue luchando. ¿Ok? Muy bien. Acá quiero hacer unas reflexiones. Si algo de acá podemos rescatar, es que Bernabé no alimentó en Marcos un resentimiento. ¿Tú ves que? ¿Cómo tú sabes que Bernabé no alimenta un resentimiento a Marcos diciéndole, mira, Marcos, ¿cómo es posible que Pablo te haya hablado así? ¿Uno puede creer que así alienta a joven? No, al contrario. Lo que estás haciendo es minar su corazón. Tú no vas a ver en ningún momento que Bernabé dice, mira, ¿sabes esto cómo es posible? Que Marcos, ven conmigo, yo te voy a explicar el evangelio verdadero. No. Padres, no hagan eso. Hermanos, no hagan eso. Yo les voy a dar prueba por qué es que eso no es algo con lo que Bernabé alimentó a Marcos. No lo hagan, hermanos. Como les dije, si algo acá podemos rescatar es que Bernabé no alimentó en Marcos este resentimiento.
Por el contrario, lo que se ve es que Bernabé, como mayor y maduro en la fe, le hace entender a Marcos el proceder de los apóstoles. ¿Qué es lo que le hace ver? Porque yo puedo poner pruebas. ¿Qué es lo que hace que Marcos entienda el proceder de Pablo? ¿Cuál era el proceder de Pablo? ¿Por qué Pablo no quería llevar a Marcos? ¿Lo leyeron? Bueno, yo se lo leí. ¿Por qué no quería llevarlo? Porque él se apartó, él lo abandonó. Entonces, ¿qué le decía Bernabé a Marcos? Bernabé, tú tienes que entender que para Pablo predicar el Evangelio es prioritario. Y si tú lo abandonas, él no va a tener todas las herramientas que necesita para continuar con su labor. Tú tienes que entender. Eso es una persona madura que guía a los jóvenes por ese camino. No decirle, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo te haya dicho así? Él se equivoca, está errando en esto. No. Y mira cómo es que al hacer esto, forja en Marcos una buena personalidad, un buen servidor, a tal punto que Marcos va a ser muy indispensable en lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. Porque Marcos no solamente es el escritor de Marcos, el evangelio que lleva su nombre, sino es alguien que promueve algo más, que se lo voy a decir al final. Entonces, algo que yo quiero que reflexionemos, hermano, que los mayores, hermanos, no deben promover en los jóvenes, así como Bernabé no promovió en Marcos un resentimiento por el llamado de atención, por la corrección, por la disciplina. No hubo una asociación entre ellos que Marcos le decía, mira, si tienes razón, ¿cómo Pablo puede ser así? O Bernabé le dice a Marcos, mira, así, ¿cómo se pasa tanto tiempo que estoy así? Y no entiende Pablo, no, porque ellos sabían la prioridad de la predicación del Evangelio. Entonces, Marcos lo toma consigo, y ¿qué hace con Bernabé? Bernabé toma a Marcos, ¿y qué hace con él? Lo reeduca otra vez. Porque tú no vas a encontrar en ninguna epístola, en ninguna carta, especialmente la de Pablo, a Marcos comportándose mal con Pablo. Nunca. Miren, vamos a ver eso en un momento. Entonces, por eso les digo acá, como esta reflexión, ¿cuán importante es en la iglesia este tipo de Bernabés? Que lejos de hacer causa común, hagan comprender a los jóvenes de edad y de mentalidad cómo son las premisas del Evangelio. ¿Cuáles son las prioridades en el Evangelio? Esto es algo que hace la vida de Jesús en un corazón transformado, un corazón sobrecogido. Le aplica lo que se llama la humildad y la empatía. Ahora, yo quiero mostrarles antes de la reflexión lo que va a venir ahora, que es la reconciliación. No se sabe cómo, no se sabe dónde, no se sabe cuándo, pero en algún momento en su relación de Marcos con Pablo va a mejorar todo esto. ¿Saben por qué? Miren, atentos por favor, jóvenes, quisiera que me lean estos textos, especialmente los que no han leído. Primera de Pedro 5:13. Porque vamos a ver que Marcos va a empezar a entender todo esto y va a empezar a servir a los apóstoles. Y acá vamos a ver una muestra, primera de Pedro 5:3. A ver, un joven, o jovencito, o jovencita. Amén. La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Cómo trata el apóstol Pedro a Marcos? ¿Cómo lo trata? Mi hijo. Mi hijo, y no es su hijo biológico, sino que era ese amor en el Señor. Lo trata como su hijo. Le dice, yo y mi hijo Marcos os saludan desde la iglesia en Babilonia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro más. Segunda de Timoteo 4:11.
está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien. Vamos a ver en primer lugar que Marcos ahora se encuentra ¿con quién? Con Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Hablamos la semana pasada. Era discípulo de Pablo. Ahora están juntos, trabajando. ¿Y qué va a suceder? Que Pablo le escribe una carta y le dice: toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se separaron Bernabé y Pablo? Porque Marcos los había abandonado, pero ahora Pablo, ¿qué dice? Tráemelo, porque me es... ¿Qué dice? Me es útil. Uy, perdón. Me es útil. ¿Pero para qué? Para el ministerio. Ahora Pablo lo requiere. Ahora Pablo lo llama. Entonces, ¿qué reflexiones podemos tomar en esta noche sobre esto? Ahora Juan Marcos se va a convertir en la chispa, el primero en escribir el primer evangelio que lleva su nombre. Si ustedes se buscan en su Biblia van a encontrar que hay un evangelio chiquito que se llama el Evangelio de Marcos. Pero como les dije, esto no queda ahí. Porque miren, acá está el fruto del trabajo de Bernabé y claro, Pedro después. ¿Qué va a suceder? Como les dije, ahora Juan Marcos es la chispa, el primero en escribir el primer evangelio que lleva su nombre, que motivó a los demás evangelistas a escribir sus respectivos evangelios, porque él va a ser el primero en escribir. Y de ahí le va a seguir Mateo, Lucas, Juan. Y cuando se hacen estudios de los evangelios, el evangelio de Marcos es indispensable. A tal punto que ese evangelio es consultado como referencia en el estudio de ambos evangelios. De los otros, de Mateo, Juan, Lucas, ¿se van dando cuenta? Un discípulo es el primero en escribir el evangelio y el que va a motivar a los otros apóstoles a que escriban los suyos. Yo lo uso. Qué bueno es cuando un joven es usado por Dios. Cuando un joven entrega su vida al Señor, cuando un joven pone sus talentos para el Señor. Segunda reflexión. Marcos ahora está con el apóstol Pablo como prisionero en Roma. Esta vez no hay más huidas. Miren lo que dice 2 Timoteo 4:11, se los leo yo. Solo Lucas está contigo. Toma Marcos y tráeme. Uy, me olvidé un texto más. En el que Pablo, él está diciendo, ¿no?, que se encuentra con Demas, se encuentra con Lucas, se encuentra con Marcos y los saludan desde la prisión. Desde la prisión. ¿Qué pasó primero con Marcos? Se corrió, se ¿no? Tuvo temor. No sabemos la razón, pero tuvo temor. Ahora se encuentra junto al apóstol Pablo, sufriendo prisiones, pero la palabra de Cristo, como decía el apóstol Pablo, no está presa. Ahí está Pablo y ahí están Lucas y Marcos. ¿Qué creen que hacían ellos dos? Lucas era su médico, pero también era escriba. Marcos también era escriba. ¿Qué estarían haciendo ahí? Imagínense. Piezas indispensables en la labor del Evangelio, escribiendo las cartas. Sí, acá está. Colosenses 4:10, por favor. Pasa que mis lentes no me dejan ver muy bien. Ahora sí. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10, a ver, algún joven que no haya leído. Amén. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé,
acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbalo bien. Tengo mis dudas si fue una joven la que me habló. Broma aparte. A ver. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién más? Marcos, el sobrino de... Ah, era su tío, corrección, era su tío. Ah, ¿sobrino? Marcos, bueno, ya, ahí dejemos. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibid. Miren, ahora Pablo recomienda a Marcos. Filemón 1:24. Filemón 1:24. Una jovencito que no haya leído. Filemón 1:24. Filemón 1:24. Y también Marcos, Aristarco, Demás, Lucas, compañeros de trabajo. Digo lo mismo que digas así como bueno. Broma. A ver. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Ven esa reconciliación que el Señor hace. Es una labor tan importante que es guiar a los jóvenes para que entiendan el Evangelio. Algo que puedo sacar como última reflexión es su ejemplo de humildad. Tal vez lo más importante que aprendemos de Marcos es este valor de la humildad. A pesar de su aporte significativo a la Iglesia de Cristo por medio de la redacción de su Evangelio, Marcos no buscaba gloria propia. De hecho, se cree que este joven que seguía escondidas al maestro la noche que fue arrestada y que estaba cubierto de una sábana, y cuando los soldados lo ven, lo agarran y se quedan con la sábana y corren desnudo, es Juan Marcos. Y es el único lugar donde tú lo vas a encontrar. De esa manera. A pesar de su aporte significativo a la Iglesia de Cristo por medio de la redacción de su Evangelio, Marcos no buscaba su gloria propia. Querido hermano, querido jovencito, cuando tú hagas algo, no busques tu gloria propia. Algo que yo siempre veo a veces de algunos jovencitos, especialmente, cuando no digo que en esta iglesia y acá, que yo sí he visto, y si en algún momento eso está en tu corazón, te lo digo, para que no haya. Que he visto que hay jovencitos que cuando tocan los instrumentos, dejan de olvidarse que ellos no tienen que buscar su gloria propia, empiezan a ensoberbecerse, a crecerse, a enorgullecerse. No, aprende de Marcos. Marcos nunca buscó su gloria propia. Cuando tú haces esto acá adelante, tú ya no estás agradando a Dios, lo que haces le desagrada. Es igualito que predicar. Predicar tampoco se hace para buscar la gloria propia o para decirle además, mira cuánto yo soy y tú no sabes nada. No, se hace por amor. Siguiente. Eso lo vemos en que ni siquiera se preocupa por mencionar su propio nombre. Él no quiere figurar, él quiere servir a su Señor. ¿Qué más? Esto es algo que hace la vida que hace la labor transformadora de Jesús en el corazón del creyente. Transforma corazones, los sobrecoge y los hace humildes.
Marcos nos sirve de estímulo para el joven cristiano que hoy vive una generación que abraza la popularidad, la vanagloria, como algo fundamental. Algo más que podemos ver también en el trabajo de Marcos es que Marcos quiere servir. Él no agarra y sirve lo que él quiere. No. Marcos lo que hace es servir en lo que le manda. ¿Se dan cuenta que es muy diferente? Hay muchos hermanos en la iglesia que ellos quieren servir en lo que ellos quieren. Pero Marcos es un ejemplo de alguien que sirve en lo que le mandan hacer. Le encomiendan una labor y lo hace. Le dan esa tarea y lo lleva a cabo. Él era bueno para eso. Y esto es un ejemplo que les quiero dejar a ustedes, hermanitos, en esta noche, sobre Marcos, el evangelista. Amén. Vamos a ponerlo de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te agradezco por esa noche que tú me concedes de estar acá, para tu palabra. Te ruego que algo de lo que haya hablado, Señor, haya quedado en los corazones de tus hijos. Te pido, Señor, que tú bendigas grandemente a todos aquellos que esa noche han estado atentos, que han querido recibir tu palabra, que han querido decir, esto, Señor, que necesito en mi vida, esto lo necesito que trates en mí. Ayúdame, Señor, a seguir estos ejemplos, Señor, de Marcos, cómo él servía a ti y no buscaba la gloria propia, sino que él te amaba, no sé porque te amaba a ti. Y sobre todo también que entiendas que a pesar de que muchas cosas pueden suceder en tu vida, Dios no te abandona, sino que siempre te da oportunidades. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús, porque tú nunca nos desamparas, sino que tú siempre nos llevas adelante hasta el fin. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para cantar esta canción voy a leer un versículo que es Isaías 53, del 5 al 7. Mas él herido fue por nuestros rebeliones, morido por nuestros pecados.